Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buen día para todos mis amigos en Chile y el resto del mundo. Hoy quiero hablar de un tema que, si bien es cierto, es más local respecto de Chile, pero que es aplicable a todos los países, independiente de que sea de habla hispana, anglosajona o de cualquier otro tipo de lengua o idioma, porque somos todos en algún sentido o estamos viviendo de forma muy parecida, muy similar. Hoy quiero hablar respecto al Estado de Derecho, aquello que se supone que vivimos. Pero en este caso yo voy a referirme de una manera realista al fin del Estado de Derecho. La noción de Estado de Derecho se remonta aproximadamente hacia el siglo XIX en Alemania, en la cual lo que es el Estado, aquello que nosotros conocemos como el Estado, o sea, esta organización de una nación, de un grupo de individuos que tienen una lengua común, una identidad común, que tienen un territorio común y que idealmente tienen algún tipo de espiritualidad común conforme a la nación, y esa nación en algún momento vio la necesidad de organizarla y organizarse, y se creó esta noción de Estado, y dentro de eso vino lo que era la separación de los poderes para tratar de tener un equilibrio de poderes. Entonces se creó el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que se separaron para evitar que hubiese de alguna manera una intervención que afectase lo que se ha dado en llamar democracia, pero que si nosotros vemos objetivamente, no ha existido nunca, jamás democracia en este mundo. Se han llamado así y hay un montón de clasificaciones de los tipos de democracia, que si nosotros tenemos algún tipo de democracia representativa, pero son formas políticas para justificar los nombramientos de quienes llegan a los órganos del Estado, a los puestos superiores, para decir que fue democráticamente electo, ¿ya? En algunos casos, en otros simplemente nominado. Entonces, ese Estado, que de esa manera supuestamente permitía el bien común de las personas, de la sociedad y su desarrollo, bueno, debió en algún momento conformarse en relación a lo que es el Estado de Derecho. Y esto significa un conjunto de normas, de tipo jurídico, que podemos decir que nos rigen a todos, y que aquellas normas permite que los órganos del Estado, o sea, estos tres poderes y todos los agentes del Estado, o sea, las personas que ahí trabajan, estén sometidos a las normas legales, ¿ya? Y no partan ellos por su lado, como diríamos aquí en Chile, se arranquen con los tarros y hagan su propia normativa personal que los beneficia a ellos. ¿Y qué es lo que hemos estado viviendo desde finales del 2019 con la aparición de este agente fantasma que todos sabemos y que no voy a mencionar para que no me bajen el video de YouTube, y que significó un cambio de las reglas del juego? Entonces el Estado de Derecho, que se suponía permitía que los agentes de los principales órganos del Estado estuviesen sometidos a ese conjunto de normas y a leyes, hemos visto en la actualidad
entre el año 2020 y 2021 que se han guardado en el bolsillo aquel conjunto de normas por las cuales debiesen regirse, partiendo por las normas superiores. Y en este caso, dentro de lo que es la jerarquía jurídica, mirando lo que es la Carta Suprema, la Carta Magna, la Constitución Política de cada Estado, pues hemos visto cómo lo que son aquí en Chile las llamadas bases de la institucionalidad han sido sobrepasadas o no respetadas derechamente, y lo que son los derechos humanos, que también se les llaman derechos fundamentales, que están en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de los Derechos del Hombre, pues vemos que claramente ha sido sobrepasada en términos de la violación abierta, completa, y ningún apego a la norma jurídica. Eso es una realidad. En nuestro país, en Chile, yo no voy a hablar de cada país porque no sé la realidad puntual de cada país, pero me imagino que debe ser muy similar a lo que ha pasado aquí. Aquí se presentaron centenares de los llamados recursos de protección, que son una serie de recursos jurídicos tendientes a proteger algunos derechos consagrados en la Constitución chilena, que significaban o significan garantías constitucionales, o sea, una garantía para una protección efectiva de un derecho, en el caso de la vulneración de la misma norma. Pues ocurrió que empezó el Estado, desde el Poder Ejecutivo, a violar las normas permanentes de la misma Constitución, de los diversos tratados, que son muchos, y de muchas leyes, a través de decretos exentos y resoluciones exentas. Pero que, como digo, no van en coherencia, rompen con la norma superior, de tal manera que se rompe el principio de legalidad, que además está impuesto, además de la propia Constitución, que dice que los órganos del Estado deben sujetarse a la Constitución y las leyes. En este caso, abiertamente no. Se presentaron, como digo, centenares de recursos, todos han sido rechazados en las Cortes. No hay un solo recurso que haya sido acogido. Si alguno se dejó llevar porque en algún momento fueron admisibles, y no entendió nunca que la admisibilidad es algo muy simple y que significa que la causa pudiera tener algún fundamento, de tal manera que se va a entrar a conocer de la causa. Pero cada vez que se entró a conocer de la causa, terminó en un rechazo de la misma. Bueno, desde que aquí en Chile se acabó el estado de excepción constitucional, que lo tuvimos por 1 año y medio, aproximadamente, un poco más tal vez, desde que se acabó se venían abajo, de acuerdo a la norma constitucional y de acuerdo a la misma ley orgánica de los estados de excepción constitucional, debieran haberse acabado, extinguido ipso iure, o sea, de pleno derecho, por el solo ministerio de la ley. Debieron haberse terminado todas las medidas tomadas. Eso significa que todas estas resoluciones exentas, decretos exentos, se debieron haber acabado. Sin embargo, los hicieron revivir, mantener, se dictaron a continuación normas y otras simplemente se mantuvieron en conformidad a un decreto de alerta sanitaria. El valor legal en términos del Estado de Derecho es nulo. ¿Y esto qué significa en buenas cuentas? Que aquí en Chile se acabó el Estado de Derecho. Se acabó. Yo acabo de tener un alegato ayer en la Corte Suprema, me di el gusto de llegar, hace 10 días atrás aproximadamente tuve otro alegato en la Corte Suprema en relación con el pase de movilidad, lo que es el pase verde, y si me hubiese ido bien, teóricamente, habría significado cambios
en el esquema, lo habrían tenido que hacer. Sin embargo, los alegatos que fueron en circunstancias que son al día de hoy anecdóticas de las cosas que me acontecieron en aquel día en relación con la Corte Suprema, que no quiero darle la lata de entrar a contarlo aquí, quizás en algún otro momento, que fue de verdad anecdótico como se dio todo, pero que culminó el día de ayer con mi alegato, en el cual el oficial de sala me llamó por teléfono, me llamó a las 8 de la mañana, me dijo que me conectara a las 9:30 porque me iba a tocar alegar aproximadamente a las 10 de la mañana. La realidad es que me tuve que quedar pegado ahí porque me había anunciado para alegar la causa. Así que me tuve que quedar pegado en pantalla en Zoom hasta que se activó el Zoom, entré ahí a la sala en contacto con los maestros, con los jueces de la Suprema, cerca de 3 horas y media después. Fue cerca de las 13:30 horas que me tocó el alegato. ¿Ya? En esta espera de lo que podía hacer, aparte que me hice una meditación, y no es chiste, también hice una práctica del alegato, si faltaba y no pasaba nada. Entonces hice mi alegato cronometrado porque me lo grabé, 15 minutos de alegato. Pero cuando llegó la hora de alegar, el presidente de la sala de la Suprema me dice que solo tengo 5 minutos. Ustedes comprenderán que en 5 minutos no es mucho lo que se puede decir. Y aquí uno tiene que acatar. Así que dejé 2/3 de mi alegato fuera les decía que dejé mi alegato reducido a 1/3 de lo que yo habría alegado. Y tenía la idea de lo que podría acontecer con una seguridad de un 99% de lo que iba a acontecer, como digo. Y efectivamente así fue. La causa, después de todo el alegato, después de todo lo que dije, la Corte solo dijo que en definitiva acogía lo que había dicho la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Eso, en 2 palabras. Se confirma la resolución apelada. Eso significa, acogemos lo que dijo la Corte de Apelaciones. ¿Ya? Y ahora, y la semana pasada, el anterior alegato, ese sí que fue peor, porque acogieron una sentencia en la cual la Corte de Apelaciones de Valparaíso inventó una norma constitucional que no existe. Y la Corte Suprema confirmó esa sentencia con una norma constitucional que no existe. Yo pretendo hacer llegar esto a la prensa en algún momento, que es la comprobación de que los poderes del Estado, y en este caso lo que es el Poder Judicial, no está cumpliendo con su rol, que es propio de un Estado de Derecho. Entonces, hacen el show de que fallan conforme a derecho cuando se hablan de otro tipo de normas, otro tipo de causas, pero no aquellas que están basadas en los derechos humanos, en estos derechos fundamentales que han sido violados recurrentemente. Así es que con eso yo creo que mi aventura por las Cortes estaría casi por culminar, y yo les digo, ustedes saquen sus cuentas económicas y de otro tipo, porque van a ir a perder el tiempo. Cada vez que las Cortes de Apelaciones declaran admisible algún recurso de protección, nunca lo acogen. Y cuando la Corte Suprema,
cuando se apela y la Corte Suprema dice, pareciera que pudiese haber algún derecho que ha sido vulnerado, ¿no? Llega el momento del fallo de la Corte cuando entra a conocerlo y la Corte Suprema lo ratifica. Entonces, para mí es simplemente una tomadura de pelo, ¿ya? Es un show que están haciendo y que no vale la pena, desde mi punto de vista por lo menos, caer en ese juego. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Chile y el mundo? Darnos cuenta de que el nuevo orden mundial ya está aquí. Y no podía ser de otra manera, porque si no, no se estarían cumpliendo las Sagradas Escrituras, el Quinto Evangelio o el rollo de revelación, no se estaría cumpliendo. Y aquí vemos cómo se cumple al pie de la letra. Está todo dicho. Así es que yo, ¿qué puedo decir de mi participación en la Corte Suprema? Pues comparecí conscientemente, ¿m?, para ayudarlos a condenarse a ellos mismos por su denegación de justicia, por la prevaricación con la que han estado actuando y por el notable abandono de deberes. Así que eso, como no va a haber una corte humana, no piensen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en el Tribunal de la Haya, porque esos son cargos absolutamente políticos. Así que no sean ilusos que va a haber una corte, ¿ya?, una corte internacional que va a entrar a conocer de estas causas. Eso jamás va a acontecer. En el momento en que se dio el curso de acción de lo que hemos estado viviendo entre el 2020 y 2021, es porque ya tenían listas todo tipo de cortes nacionales e internacionales. Cuando ha habido por ahí, que nos alegramos mucho, que a través de los medios alternativos nos comunican que hubo un juez que dictó algunas medidas en contra de este bicho fantasma y de las medidas que están tomando, no suelen ser lo habitual o norma permanente o norma que trascienda más allá de lo local que pudo haber sido esa resolución, ¿ya? Entonces, los llamo a ser realistas, cautos en ese sentido, pacíficos como la paloma y astutos como la serpiente. Los hijos de la serpiente están a cargo de este mundo, ¿no?, pero van a ser juzgados, van a ser condenados, nosotros vamos a ser llamados a vida eterna y ellos a condenación eterna. Y para eso no falta mucho. Y eso es lo que le quería decir. Y les dejo como un bonus track, les voy a dejar lo que fue mi alegato en la Corte Suprema, ¿ya? El alegato y ¿qué les quiero decir en relación al alegato? Que parte hablando la relatora, hace la exposición, después hablo yo y ahí se termina el alegato. Reitero que les dejo la grabación del alegato de ayer 1 de diciembre en la segunda sala de la Corte Suprema de Chile, para que se formen ustedes su propia idea. Como les digo, me dieron 5 minutos solamente, así es que me aceleré, traté de presentarlo de la mejor manera, cómo acortar esos 15 minutos a 5 en el instante, ¿no?, sin ningún aviso, es difícil. Así que les pongo el audio para que lo puedan escuchar ustedes. Primero es la relatora. Sobre pasaje que no es solamente de ida. Señala el recuerdo que no hay norma que exija presentar el pase de movilidad, por lo tanto la negativa a que salir del país constituye un acto arbitrario. Y se me cayó el suma, a mi parecer, Alejandro. No, se escucha perfectamente, Silvana. Y aquí en la pantalla no estoy ya, perdón. El informe, la República señala que lo anterior, primero, no sería materia de amparo, es un control de crimen a posteriori de la norma, lo que pretende hacer el recurrente. En cuanto a la problema de la situación sanitaria, se estableció una restricción de
todo está dentro de las facultades legales. Han solicitado, señala la República en su informe, 3 veces y las 3 han sido rechazadas por no estar dentro de las causales establecidas por la ley como situación extraordinaria para abandonar el país. La sentencia circunscribe el conflicto al señalar que lo reprochado es la supuesta ilegalidad de la restricción del decreto 102 del 17 de marzo del 2020 que regula los pases de movilidad y concluye a raíz de lo anterior que la solicitud no está dentro de las normas digamos, de materia de excepción y excede las materias de recurso de amparo que son de competencia de la Corte. Y en consecuencia con lo anterior no rechaza el recurso. La apelación para pedir la revocación señala que la sentencia estaría fundando en una resolución exenta 644 y 672 que no estaban vigentes al momento de interponer el recurso de amparo. Por el contrario, sostiene el recurrente lo que regía era la resolución 994. Señala que además que resulta de toda coherencia teniendo en consideración la edad de los padres de la ciudadana colombiana que está solicitando la visa, que según se escribe tiene más de 90 años, antecedentes que fue acompañado en estados, que la intención es irse para no regresar. Por lo tanto, termina concluyendo para pedir la revocación de la sentencia que la norma sería inconstitucional la que impide la salida del país de los amparados. Entonces, presidente. ¿Puedo iniciar su relato, señor? Muchas gracias, su señoría excelentísima. Bueno, tratando de acortar el tiempo, mi alegato era para 15 minutos, voy a tratar de reducir en los siguientes términos. Lo que rige aquí es la norma constitucional, lo que debiese regir la norma constitucional por sobre todo, y en especial a contar del término del estado de excepción constitucional. Ellos han querido viajar a raíz de este decreto 102, que cerró las fronteras, no se les permitió viajar. Sin embargo, en ese sentido sí hay una discriminación porque hay personas que sí salen, que son las personas que están inoculadas, pero estas personas que están inoculadas también se ha visto en todo el mundo que se enferman y contagian, e incluso más que las personas que están sanas, no inoculadas y que mantienen su sangre pura. Entonces, ahí sí hay una discriminación abierta para que no se permita salir, y ya no se trata de cuidar la población nacional, porque no es el caso de ingreso a la República, sino que es la salida. En este caso, una ciudadana colombiana cuyo marido ya tiene más de 80 años también. Entonces, estas personas que tienen irreprochable conducta anterior, que no tienen ningún tipo de antecedentes, que cumplieron aquí en el país, en nuestro país, bien, buenamente, sin ningún problema, resulta que lo ve una subsecretaría de prevención del delito, ve si deben o no deben salir. Y tienen tanta capacidad que son capaces de ver el fuero interno de las personas, ¿ya? Porque si ellos deciden que van a irse, que ya no quieren estar más en nuestro país, porque el estado profundo aquí tal vez es muy grande, que ahoga a las personas, y ellos ya no les gustó, ya no les es cómodo estar en nuestro país, pues quieren irse, pero este órgano del Estado, que en abierta infracción de la ley suprema, ya de la Constitución, porque esta norma infralegal, que era el decreto 102, ¿ya? Dictado dentro de lo que es la potestad reglamentaria y bajo el estado de excepción constitucional de catástrofe, ¿ya? Que terminó uno, ipso iure debió haberse terminado el otro, lo acaban de terminar hace menos de 24 horas, ¿ya? Impedía la salida, ¿ya? Impide la salida, y como digo, o sea, leyendo el fuero interno, y eso es una cosa increíble, eso lo hace absolutamente ilegal y sí lo hace arbitrario, de manera distinta a como lo vio la ilustrísima Corte de Santiago. O sea, no puedes pensarse, desde mi punto de vista, que algo que es abiertamente inconstitucional, porque el artículo 1 de la Constitución dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Ellos son una familia, el resto de la familia la tienen en Colombia. Se supone que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. Sin embargo, aquí en este caso estamos viendo que
La persona tiene que ajustarse a los órganos del Estado, en este caso al Ejecutivo, para tratar de cumplir buenamente la vida dentro de lo que se puede, dentro de todas las restricciones que tenemos a nuestra libertad. Además, dice el artículo 1, dentro de la base de la institucionalidad, que debe ser con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Y además es deber del Estado dar protección a la población, a la familia, circunstancias que no están ocurriendo. Por último, de lo más importante, desde donde ampara este amparo preventivo, de donde emana, ¿no?, que es el artículo 7, que es el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, dice en consecuencia que la letra A, toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición que se guarden las normas establecidas en la ley, no en estas normas infralegales como lo era el decreto 102, y salvo siempre el perjuicio de terceros. Ellos se iban, o sea, son personas sanas, o sea, ¿cuál perjuicio a terceros? No existe, eso es ilusión, ¿ya? Y los órganos del Estado, en el artículo 6, ¿no?, respecto al principio de legalidad, los órganos del Estado, todos los órganos deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Y eso aquí no se ha visto, no se está sometiendo a la acción de la Constitución ni a los tratados internacionales, vagamente. Eso es lo que se ha vulnerado y yo pienso que es lo que ustedes deben revocar, sus señorías excelentísimas, deben revocar en ese sentido para hacer valer realmente nuestra Constitución en lo que nos va quedando de patria, antes que se nos imponga el nuevo orden mundial y no tengamos mucho que hacer. Es todo cuanto puedo decir dentro de estos 5 minutos que me han sido concedidos y les agradezco gentilmente que me hayan escuchado con atención. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, y así se acabó el recurso. Como les digo, después vino la confirmación de la sentencia, que fue decir que estaba todo perfecto, y eso es la muerte del Estado de Derecho. Así es que veamos de la manera más inteligente y astuta cómo sobrevivimos el tiempo que nos queda aquí, que es un tiempo oscuro que se nos viene, un 2022 muy oscuro, y hay que protegerse. Yo les sugiero, o sea, tengan claro que esto ya es tan descarado, tan abierto, que los 2 alegatos ante la Corte Suprema y en las Cortes de Apelaciones ya no se presentan los abogados del gobierno. A ese nivel de descaro llegan, porque esto ya lo tienen absolutamente arreglado, porque si no estuviera absolutamente arreglado, habrían llegado a alegar también la causa. Sin embargo, es alegado solo en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ya saben cuál va a ser el resultado, está escrito de antemano, y por eso me hacen esperar a ver si llego a fallar en algún momento. Y como no he fallado, sigo ahí, estoy al pie del cañón, peleando por mi pueblo. Bueno, eso es lo que pasa. Así que ustedes vean, yo les sugiero en el mundo que salgan de las ciudades, si se pueden organizar, que se organicen en comunidades, porque esa va a ser la manera de resistir y sobrevivir de la manera más inteligente, porque uno solo se lo va a ver muy difícil. Así es que igual pretendo hacer yo algún otro tipo de cosas, pero como les digo, ya no por la vía de los recursos legales, que son un chiste, ¿ya? Es un chiste, pero que no da risa, sino que dan ganas de ponerse a llorar. Así que mis bendiciones en el nombre de mi Señor Yeshua para todos ustedes, y que su luz esté cada vez más cerca de nosotros. Así que gracias por todo y sigamos adelante con amor, esperanza y fe.